Ya escuchaste hablar de salto cuántico, pero ¿qué significa realmente eso? No en términos científicos fríos, ni como una metáfora vacía de autoayuda. Estamos hablando de la transición real y medible de una realidad mental, emocional y espiritual, a otra. En este video vas a entender con claridad qué es ese salto, cómo ocurre y principalmente cómo puedes vivirlo conscientemente. La mayoría de las personas cree que la realidad cambia con esfuerzo, con lucha, con estrategias. Pero el salto cuántico no funciona en ese plano. Por eso puedes pasar años haciendo afirmaciones, estudiando espiritualidad, intentando manifestar, y nada sucede. Porque estás tratando de cambiar el mundo desde fuera, sin cambiar lo que vibra dentro. Lo que nadie te ha contado es que tu vida no cambia porque aún estás vibrando como la persona que sufre. No saltas mientras estés pidiendo, suplicando, esperando. Solo saltas cuando te alineas, cuando sueltas, cuando te conviertes en aquel que ya está del otro lado. Y eso exige mucho más coraje que técnica. En este video vamos a revelar el mecanismo invisible que realmente colapsa realidades. Vas a descubrir cómo crear el puente entre quien eres ahora y quien necesitas ser para vivir el salto. Vamos a hablar de identidad, vibración, presencia, fe, y del secreto más silencioso de la manifestación, no desear, sino encarnar. Si sientes que estás atrapado en una repetición, si todo parece igual incluso después de tanta búsqueda, entonces este video es para ti. Abre tu mente, respira hondo, y ven conmigo, porque cuando entiendas lo que estás a punto de escuchar, nunca más mirarás tu vida de la misma forma. La mayor prisión que alguien puede habitar es la prisión invisible de la percepción. Vivimos convencidos de que la realidad es sólida, rígida, inmutable, hecha de átomos, carne, piedra y tiempo. Pero esa idea es un eco de siglos de condicionamiento. Desde niños, aprendimos que el mundo es algo externo, separado de nosotros, que necesita ser conquistado o evitado. Y es justamente esa creencia la que te impide saltar a otra realidad. La física cuántica ya probó. Lo que llamamos materia es, en realidad, 99,99% vacío. Lo que tocas, sientes, ves, no es más que una vibración condensada en una ilusión de forma. Todo lo que es visible es resultado de algo invisible. Y ese algo es conciencia. El salto cuántico no sucede cuando algo fuera de ti cambia, sucede cuando tu conciencia cambia, cuando tu frecuencia cambia, cuando pasas a percibir la realidad de otra forma, y por consecuencia ella responde de manera diferente. Imagina que tu vida actual es como una estación de radio. Estás sintonizado en Escasez FM, oyendo los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones, atrayendo los mismos problemas. Incluso intentas cambiar la música, el volumen, el empleo, la ciudad, la relación, pero sigues en la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque no cambiaste el emisor. Todavía estás vibrando en el mismo patrón interno. El salto cuántico exige que apagues ese transmisor, que silencies el viejo yo que vive pidiendo, quejándose, resistiendo. Porque mientras tu vibración sea de miedo, carencia, duda, la realidad va a reflejar eso de vuelta. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y aquí está el punto más descuidado por quien estudia manifestación. El salto no es un pedido, es una ruptura. No saltas de una vida a otra manteniendo la misma identidad. El salto exige que mueras simbólicamente, que abandones los viejos pensamientos, los viejos hábitos, las viejas certezas, que te conviertas en alguien que vibra de forma tan diferente, que el universo a tu alrededor no tiene otra opción más que reorganizarse. Esto puede parecer poético, pero es real. La mecánica del salto está fundamentada en el colapso de la función de onda, un principio de la física cuántica donde el observador define la realidad que se manifiesta. En otras palabras, la realidad no está lista ahí afuera, está en potencial, esperando por tu vibración para materializarse. Estás viviendo la versión de la realidad que tu conciencia sustenta, y mientras intentes cambiar las cosas con las manos, sin cambiar con la mente y el corazón, todo seguirá como está. Ahora respira y observa. ¿Qué dentro de ti aún vibra en la frecuencia de la escasez, de la duda, de la resistencia? ¿Dónde aún estás atrapado en lo que no quieres, en lo que no mereces, en lo que temes? El salto cuántico comienza aquí, en el momento exacto en que te atreves a cambiar tu frecuencia, incluso sin pruebas, incluso sin garantías, incluso sin ver nada cambiando por fuera, porque lo invisible siempre precede a lo visible. La vibración viene antes de la manifestación. La decisión interior viene antes del colapso de la nueva realidad. No se trata de esfuerzo, sino de entrega. No se trata de desear más, sino de convertirse en más. No se trata de forzar al universo, sino de abrir espacio para que él refleje tu nueva frecuencia. La verdad es, no estás atrapado en la realidad equivocada, estás atrapado en el tú, que cree que esa realidad es todo lo que existe.
pero esto está a punto de cambiar. Imagina que la realidad no está escrita, que en verdad se comporta como una historia en blanco, esperando la mirada de quien escribe. Este es el principio detrás de uno de los fenómenos más misteriosos de la física cuántica, el colapso de la función de onda. En el lenguaje científico, las partículas subatómicas, los bloques fundamentales de todo lo que existe, no tienen una posición definida hasta que son observadas. Antes de eso, existen en un estado de posibilidades, de potencialidades infinitas, como si fueran todas las realidades al mismo tiempo. Pero en el instante en que alguien las observa, ellas eligen un estado, colapsando en una única realidad. ¿Qué significa esto para ti? Todo. Significa que la realidad que vives no está predeterminada. Está en suspensión, como un campo cuántico esperando por tu frecuencia, tu atención y tu intención para tomar forma. No estás solo viendo el mundo, lo estás creando, momento a momento. Pero aquí está el detalle que casi todos ignoran. Observar no es solo mirar con los ojos. Observar, en el sentido cuántico, es colapsar una realidad con tu conciencia. Es decir, lo que crees, sientes, esperas, y en lo que te enfocas está continuamente colapsando posibilidades. Y si estás colapsando siempre el mismo tipo de realidad, con escasez, conflictos, repeticiones, es porque estás observando la vida siempre desde el mismo lugar interno. No cambias la realidad con esfuerzo físico, la cambias con intención energética, y la energía que emites depende del observador en el que te has convertido. Por eso, cuando decides vivir un salto cuántico, lo primero que debe cambiar es tu foco. El foco es la lente que dirige la creación. Lo que enfocas, se expande. Lo que observas con miedo, crece. Lo que observas con gratitud, florece. Lo que observas con fe, se multiplica. Sin embargo, existe un error común aquí. Muchos intentan cambiar la realidad forzando la observación positiva, como si fuera un truco. Miran la escasez e intentan pensar diferente. Pero el campo cuántico no responde a las palabras, responde a la frecuencia real detrás de las palabras. Por eso, puedes repetir afirmaciones 1000 veces, pero si en el fondo sigues sintiendo miedo, duda o ansiedad, el colapso de la realidad continuará obedeciendo a la vibración del miedo, y no de la afirmación. El salto cuántico comienza cuando no solo intentas ver algo nuevo, sino cuando te transformas en el tipo de persona que naturalmente ve esa nueva realidad como posible, como real, como inevitable. El secreto está en cambiar el observador. Cambia quién eres en el silencio, cambia tu estado al despertar, cambia tu patrón vibracional, cambia tu diálogo interno, cambia el tipo de pregunta que te haces a ti mismo, porque cada microobservación es una semilla en el campo cuántico, y el universo nunca falla en responder. Y cuanto más sostienes esa nueva frecuencia de observación, incluso sin evidencia externa, más lo invisible comienza a ceder a lo visible. Es en ese punto donde dejas de buscar pruebas y comienzas a ver milagros. La pregunta entonces ya no es ¿qué me va a dar el universo? La pregunta se vuelve ¿quién estoy siendo mientras observo el universo? Porque el universo responde no a tu pedido, sino a tu postura. No lee tus deseos, siente tu frecuencia. Y si tu observación es limpia, fuerte, centrada, entregada, el colapso cuántico se vuelve inevitable. Todo vibra. La silla donde estás sentado, el aire que respiras, tus pensamientos, emociones. Todo es energía en diferentes estados de vibración. Este no es un concepto esotérico, es física. Y la física cuántica va más allá al afirmar que la realidad responde a esa vibración. Es decir, no vives aquello que deseas, vives aquello que eres. Muchos creen que basta con querer algo diferente para cambiar de vida. Pero el universo no responde a voluntades sueltas, responde a frecuencias sostenidas. Y tu frecuencia no está determinada por lo que dices, sino por lo que sientes constantemente, por tu firma energética. Cuando te despiertas con ansiedad, te quejas del día, vives en automático y crees que estás solo, vibras escasez. No importa cuántas frases positivas repitas. La vibración dominante es lo que define la señal que estás emitiendo al campo cuántico. Por eso el verdadero trabajo de manifestación no es sobre pedir bien, sino sobre vibrar diferente. ¿Y cómo se hace eso? Comienzas limpiando el ruido. Ruido es todo lo que interfiere en tu frecuencia, pensamientos repetitivos, creencias heredadas, miedos que nunca cuestionaste, patrones emocionales que absorbiste de la infancia. Si no silencias el ruido, seguirás emitiendo la misma frecuencia y colapsando la misma realidad. La clave está en cambiar el estado antes de cambiar los resultados. ¿Quieres atraer un amor? Siéntete ya completo. ¿Quieres vivir abundancia? Siéntete ya en paz con lo que tienes. ¿Quieres vivir libertad? Libérate de las expectativas externas. Esa es la paradoja. Solo manifiestas lo nuevo cuando dejas de necesitarlo, porque la frecuencia de la carencia aleja lo que deseas, pero la frecuencia de la plenitud atrae.
La frecuencia es como un campo magnético invisible a tu alrededor. Modela encuentros, oportunidades, decisiones e incluso los caminos que se abren o no. Y cambia cuando cambias tu percepción sobre ti mismo. No atraes lo que quieres, atraes lo que crees que es posible para alguien como tú. Si aún te ves como alguien limitado, sin suerte, pequeño, el universo responde a eso, aunque desees lo contrario. Pero si empiezas a verte como alguien digno, pleno, conectado, canal de abundancia, entonces el salto comienza. No porque el mundo cambió, sino porque tu frecuencia colapsó un mundo nuevo. Es en ese punto donde las cosas se vuelven mágicas. Personas aparecen de la nada, puertas se abren sin esfuerzo, soluciones vienen en sueños, ideas surgen en silencio. No es coincidencia, es sintonía. Sintonizaste la realidad que ya existía en potencial, pero que esperaba tu frecuencia para hacerse visible. Y la gran lección es, no necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cambiar tu campo. Cambia el campo, y el mundo cambia con él. No existe salto cuántico sin cambio de identidad. Puedes repetir mantras, visualizar tus sueños, leer todos los libros de autoconocimiento del mundo. Pero, si sigues viéndote como la misma persona, con los mismos miedos, traumas, etiquetas e historias, nada sucede. Porque solo puedes acceder a una nueva realidad cuando te conviertes en alguien compatible con ella. Lo que manifiestas está directamente ligado a la imagen que tienes de ti mismo. Y esa imagen, la mayoría de las veces, está atrapada en narrativas antiguas. Soy ansioso, tengo mala suerte, nunca lo logro, nada me sale bien. Esas frases parecen inocentes, pero son códigos de programación que bloquean el campo. Mientras tu mente esté operando a partir de la versión antigua de quien eres, colapsará exactamente la misma realidad. El universo no tiene opción, solo refleja tu vibración más estable, y tu identidad es la base energética más poderosa que existe. Por eso cambiar de identidad no es un juego superficial, es un proceso profundo, casi doloroso, porque implica muerte, la muerte de tu antigua versión. Aquella que era dependiente, limitada, insegura, aquella que pedía permiso para existir, aquella que se escondía detrás del miedo a fallar. Esa parte de ti tiene que morir para que otra pueda nacer. Y este renacimiento no sucede solo en la teoría, necesita ser incorporado. La nueva identidad tiene que ser vivida, escenificada, habitada, antes de que cualquier evidencia aparezca. Esto exige fe, pero no una fe ciega, sino una fe vibracional. La certeza interior de que incluso sin pruebas, ya eres. Cuando asumes una nueva identidad, algo cambia en tu mirada, en tu cuerpo, en tu postura, en la forma en que hablas, cómo respiras, cómo eliges, y el universo responde. Reconoce el cambio, porque comenzaste a vibrar en una nueva frecuencia identitaria. Y esa frecuencia envía un nuevo código al campo, que colapsa una nueva línea de realidad. Esto es lo que Napoleon Hill llamaba realidad emocional dominante. Y es lo que muchos maestros llaman estado del ser. No manifiestas lo que deseas, manifiestas quién eres. Por eso la pregunta más importante de la manifestación cuántica no es ¿qué quiero? Es ¿en quién estoy dispuesto a convertirme? Porque de nada sirve pedir una realidad de prosperidad si tu identidad aún vibra escasez. De nada sirve desear una relación elevada si tu identidad aún vibra abandono. De nada sirve soñar con libertad si tu identidad aún es rehén de la aprobación externa. El salto cuántico no es un acontecimiento, es una transformación. Y esa transformación ocurre cada vez que eliges, conscientemente, abandonar las historias que te limitaban y encarnar, hoy, la versión que ya vive aquello que tanto buscas. Existe un espacio entre lo que quieres y lo que vives, un intervalo invisible entre el pedido y la materialización. Y ese espacio es el más sagrado. Es donde el salto realmente ocurre, no afuera, sino dentro. La mayoría de las personas desiste en ese intervalo, visualizan, afirman, creen por unos días, pero ante el silencio del universo, entran en duda. Y la duda deshace el campo. La física cuántica ya demostró que el observador afecta lo observado. Esto significa que el estado interior de quien espera altera la respuesta de la realidad. Si deseas algo con fe vibracional, mantienes el campo. Pero si empiezas a observar con ansiedad, con exigencia, con carencia, colapsas lo opuesto. Porque volviste a vibrar como la versión que aún no tiene. Es en ese silencio entre el deseo y la manifestación donde el salto es probado. Aquí, no ves señales, no sientes progreso. Parece que nada está cambiando, pero en verdad, todo se está alineando en lo invisible. La frecuencia está siendo ajustada, el campo está reorganizando posibilidades, la realidad está girando entre bastidores, pero solo permanece quien confía. Esta es la verdadera prueba espiritual de la manifestación. Seguir vibrando en la frecuencia del ya es, incluso cuando nada apunta en esa dirección.
seguir caminando como quien ya recibió, seguir respirando como quien ya vive lo nuevo, porque el salto cuántico no es un evento que se prueba por evidencias externas, es un estado que se manifiesta cuando dejas de buscar pruebas. Muchas veces, el salto solo se concreta cuando sueltas el control, sueltas la prisa, sueltas la necesidad de saber cómo todo va a suceder, sueltas la obsesión por las señales, porque cada vez que exiges una confirmación, le estás diciendo al universo, todavía dudo, pero cuando te aquietas, algo cambia. En el silencio tu energía se expande, tu mente se limpia, tu frecuencia se estabiliza, y la realidad comienza a reconfigurarse para alinearse con tu nuevo campo. Ese silencio que tantos temen, es el portal. Es en el vacío donde la nueva identidad se solidifica. Es en la ausencia donde la nueva vibración gana consistencia. Es cuando dejas de buscar, que comienzas a atraer. Por eso no temas el silencio entre el deseo y la manifestación. No es ausencia de respuesta, es la respuesta. Solo necesitas permanecer. Permanecer siendo, incluso sin ver. Permanecer vibrando, incluso sin sentir. Permanecer firme en la nueva identidad, aunque el mundo aún repita el viejo reflejo, porque el salto cuántico es silencioso. Ocurre en la oscuridad, pero cuando finalmente se manifiesta, parece magia, solo que nunca lo fue. Fue consistencia vibracional. Existe un punto en el viaje donde el buscador se cansa de buscar, donde el manifestador se cansa de intentar manifestar, donde el ser humano se cansa de intentar controlar su propia ascensión. Y es exactamente en ese punto, donde la realidad comienza a moverse, no porque te rendiste, sino porque soltaste. Es curioso, pasamos la vida entera intentando controlar, calcular, prever, manipular la vida con técnicas, oraciones, afirmaciones, meditaciones. Todo esto tiene valor, pero llega un momento en que todo ese esfuerzo comienza a vibrar, paradójicamente, como resistencia, porque incluso mientras afirmamos que ya es, por dentro estamos diciendo, aún no tengo, y el universo no responde a las palabras, responde a la vibración. Por eso el salto cuántico definitivo solo ocurre cuando ya no necesitas que suceda, cuando te alineas tanto con tu nueva realidad interna, que ya no importa cuándo o cómo vendrá, ya vive en ti. Este es el momento donde la energía del deseo da lugar a la energía de la paz, donde la urgencia se disuelve en la confianza, donde el miedo al tiempo desaparece porque ya te has convertido en lo que deseabas, y entonces, como un susurro, la realidad comienza a doblegarse ante quien te has convertido. Lo atraes todo, cuando no necesitas nada más. Este estado es el secreto detrás de los grandes maestros. Buda no buscaba iluminación, dejó de buscarla. Jesús no buscaba fama, milagros o aprobación, simplemente era. Lao Tse escribió, aquel que sabe que ya tiene no desea, y por eso todo le llega. Cuando el deseo se disuelve, no es porque te hayas conformado, es porque entraste en el estado de presencia abundante, un estado donde estás tan completo que no falta nada, y la vibración de quien ya no necesita, es la vibración de quien ya tiene. En este estado, no oras por necesidad, oras por comunión, no visualizas para alcanzar, visualizas porque ya vives internamente. No actúas para probar, actúas porque estás fluyendo con lo que eres. Este es el colapso de la vieja realidad, la caída de la identidad carente, el nacimiento de un nuevo campo vibracional que emana no del querer, sino del ser. La vida comienza a responder de forma diferente, personas aparecen, oportunidades surgen, puertas se abren que antes eran invisibles, pero lo más curioso es que ya no te sorprendes con eso, porque ahora esperas milagros, no como excepciones, sino como el nuevo normal de quien vive en coherencia vibracional. Este es el ápice del salto cuántico. No se trata de escapar de la realidad actual, se trata de encarnar tanto la nueva versión de ti mismo, que la antigua simplemente pierde fuerza, como una estación de radio que ya no escuchas, como un viejo abrigo que ya no te sirve, como una ilusión que simplemente se disuelve. El verdadero salto no es movimiento externo, es transformación interna. Es el momento donde dejas de buscar y comienzas a emanar, donde dejas de desear y comienzas a permitir, porque cuando ya no necesitas más, estás listo para recibir. Al final del viaje, cuando todas las técnicas han sido practicadas, todos los videos vistos, todas las afirmaciones repetidas, queda el silencio. Pero no un silencio vacío, es un silencio cargado de potencia, un campo donde el tiempo ya no presiona, el miedo ya no gobierna, y el deseo ya no grita. En ese silencio, no estás esperando, estás siendo. El salto cuántico, en su esencia, no es un evento, es un reconocimiento. Es cuando entiendes que ya eras lo que buscabas, que ya tenías lo que anhelabas, que ya eras la frecuencia que querías alcanzar. Toda la carrera fue solo para llevarte de vuelta al punto cero,
vuelves al punto donde todo comenzó, pero ahora con conciencia, y ese regreso lo cambia todo. En el silencio de la hora, sin resistencia, sin urgencia, sin máscaras, la realidad responde, porque ahora te alineaste con la fuente, no la fuente como concepto, sino como estado del ser. Y en ese estado no hay dudas, no hay prisa, no hay exigencia, solo hay flujo. La manifestación se vuelve algo natural, como respirar. Ya no necesitas recordarle al universo lo que deseas, porque ahora tú eres el canal puro por donde él se manifiesta. Todo lo que necesitabas soltar, se cayó. Todo lo que necesitaba morir, se fue. Todo lo que bloqueaba el camino, se disolvió. Y en lugar de todo eso, nació un espacio interno donde la abundancia puede entrar, un espacio donde la paz vibra más fuerte que la ansiedad, un espacio donde la realidad antigua ya no puede atraparte. Ese espacio es lo que el salto cuántico realmente revela, un estado de presencia absoluta, de confianza radical, de rendición consciente. Comprendes, entonces, que la realidad siempre fue un espejo, pero ahora, el reflejo cambió, porque tú cambiaste por dentro, y ese nuevo reflejo comienza a reverberar. Tu energía lo toca todo, tus palabras tienen peso, tu silencio tiene poder, tu campo atrae, sin esfuerzo. Ya no estás intentando hacer que suceda, estás permitiendo lo que ya es. Es como una estación de radio que finalmente se sintoniza con la música correcta. Ya no hay ruido, ya no hay interferencia, hay claridad, hay coherencia, y con eso, hay manifestación. Pero aquí está el secreto final. Ya no necesitas la manifestación, porque el salto no fue para obtener algo, fue para convertirse en algo. Y una vez que te has convertido, el mundo entero responde, no por lo que quieres, sino por quién eres. Este es el verdadero colapso cuántico, cuando el universo deja de girar alrededor de tu carencia y comienza a girar en torno a tu presencia. Y en ese instante, exactamente en ese instante, entiendes, no estás aquí para manifestar deseos, estás aquí para manifestar quien viniste a ser. Y cuando eso sucede, todo cambia, la materia obedece, las oportunidades surgen, la realidad acelera, pero lo más importante, estás en paz con todo, incluso con lo que aún no ha llegado. Porque ahora sabes, lo que es tuyo, viene, lo que no es, se disuelve, y lo que importa, ya habita dentro de ti. Ese es el salto cuántico, no una técnica, no una fórmula, sino una verdad que vibra en silencio dentro de ti. Y es en ese silencio donde todo se manifiesta. Si este video despertó algo en ti, no ignores ese llamado. Suscríbete al canal Onda Cuántica para seguir expandiendo tu conciencia y accediendo a realidades que antes parecían inalcanzables. Deja tu me gusta si este contenido resonó con tu alma. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más buscadores como tú. Escribe en los comentarios, estoy listo para el salto. Y declara al universo que ya no quieres repetir, quieres trascender. Activa la campana para no perderte los próximos episodios que seguirán guiándote en este proceso de transformación interior, colapso de realidad y reprogramación energética. Porque aquí, no solo aprendes, te transformas.